Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, disculpad el retraso. Era una performance, en verdad, ¿sabes? Porque somos un equipo de ninjas y no se nos puede ver. No, disculpad. Queríamos haber puesto el tráiler también aquí para arrancar así un poco con la animación tan chula que nos hicieron, pero problemas técnicos, así que vamos a arrancar directamente la charla, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. No nos han dado para pasar diapos. ¿Tenemos, ¿Tenemos algo para pasar diapos? Bueno, no nos han dado, no lo hemos pedido. Nada. Nos hemos preparado una presentación un poco hablando de todo el proyecto en general, ¿vale? Para dar una visión bastante global de cómo ha sido el proyecto. No vamos a entrar mucho en detalle porque lo que queremos es dar, pues eso, una visión global de cómo ha ido Ninja Gaiden Ragebound. Así que nada, espero que la disfrutéis. Hoy estamos con María, Maiku, concept artist del juego, Enrique Labert, uno de los programadores del juego, y Uri Tartarín, uno de los diseñadores del juego. Yo he estado trabajando como director y productor. La génesis y el equipo, este proyecto llegó cuando Dotemu picó a la puerta de Game Kitchen. Ellos eran fans de Blasphemous, habían conseguido la licencia de Ninja Gaiden y estaban buscando un equipo que pudiera crear un nuevo episodio dentro de la saga 2D. Entonces, bueno, pensaron en The Game Kitchen. The Game Kitchen fue una notición, una bomba. Siempre decimos la historia, ¿no? De que uno de los dos miembros más senior, Raúl, el director de animación, casi que se le saltaban las lágrimas, ¿no? Cuando, hey, tenemos la oportunidad de hacer un fucking Ninja Gaiden, ¿no? El rollo, vamos a hacer el mejor pitch que se puede hacer en este mundo porque esta oportunidad no se puede perder. Y por fortuna, pues bueno, Dotemu confió en nosotros y al final ha sido un proyecto a 3 bandas. Dotemu se ha encargado de todo lo que es todas las labores de publishing, marketing, etcétera, todo el contacto con Koei Tecmo y nosotros, bueno, pues toda la parte del desarrollo. La parte de Koei Tecmo, sobre todo, se ha trabajado con la propia Koei Tecmo a nivel de gestión de IP, de derechos, de temas legales, etcétera, y en particular dentro de Koei Tecmo con Team Ninja, que son, ya sabéis, pues como un poco los los championadores de la licencia Ninja Gaiden, pues para todo el tema de, bueno, pues siempre que ha habido dudas de diseño, siempre que ha habido pues dudas de lore, bueno, son los que han estado más encima nuestro, en vez de a nivel legal o a nivel de IP y todo esto, pues a nivel de juego, ¿no? Así que bueno, es una colaboración bastante interesante a 3 bandas. La planificación fue un camino del ninja duro. Tuvimos que entrenarnos en las arduas artes del ninjitsu. Obviamente es broma, pero esto es uno de los primeros team buildings que hicimos. Y ahí el señor que veis con la katana y el moño es Raúl, del que os hablaba antes, porque aparte de la persona que estaba animando al penitente durante tantos años, es ninja. Es true ninja. Es uno de esos ninjas que cuando vivió la fiebre de los ninjas de los 80 muy fuertemente y se volvió un ninja. Y nos dio unas cuantas clases de ninjitsu bastante guays, la verdad. Tengo que añadir que cuando nos dijeron que iba a salir el Ninja Gaiden, que nos habían elegido a nosotros, la noticia le hizo llorar. Y está grabado. Se emocionó tanto porque le hacía mucha ilusión hacerlo. Está grabado. Esto es el equipo core que ha trabajado en Ninja Gaiden. Mario, que está por aquí, animador, Uri, que os lo he presentado, Santi, Santi programador, Paula, decoradora pixel artist, Raúl, que ya os lo he dicho, Óscar, animador, María, que la tenemos aquí, Nidia, programadora, Virginia, diseñadora, Sergio, que ha hecho una pedazo de banda sonora, Enrique le tenemos aquí, y Nerkin, el director de arte, que le conoceréis también, director de arte de los Blasphemous. Aquí falta Miguel Murat, diseñador de niveles. También ha participado con nosotros Kevin Sardá, que nos estará por aquí, y Jordi de Paco. Esto ha sido un poco el equipo, el núcleo, ¿vale? Con quienes arrancamos el proyecto y con quienes se han trabajado desde principio a final, pero realmente ha participado muchísima más gente. Aquí estamos casi todos, creo que faltan 4 o 5, ¿vale?
gran parte del equipo de Blasphemous en los momentos, digamos, donde se ha tenido que apretar más a nivel de generación de contenido, sobre todo, pues el equipo se ha ido ampliando. En el momento más álgido éramos unos 25 y además ha participado mucha gente externa, pixel artists sobre todo, que es muy difícil encontrar pixel artists que estén ya un poco al nivel de calidad que exigen los proyectos de Game Kitchen. Estoy trabajando con Joe, Silipo de Australia, Lapper de Inglaterra, Hunter, una animadora de Estados Unidos, Lucas, que trabaja desde Polonia, y Kersey, desde Latinoamérica. Somos un equipo, como podéis ver, medio híbrido, ¿no? Medio en remoto, medio en las oficinas de Sevilla. Ha sido bastante un reto coordinarlos a todos, pero por fortuna la verdad es que las sinergias han sido brutales y el ambiente ha sido tremendamente bueno. La misión del proyecto era esta. Así es como definimos, así es un poco como vendimos, obviamente con un pitch mucho más complicado, pero es como vendimos el juego de Temu, que era una nueva entrega 2D que reviva la saga para complacer fans de toda la vida, la introduzca a los recién llegados, actualice la fórmula a los estándares de jugabilidad actuales y ofrezca el nivel de calidad y presentación visto en Blasphemous. Es una dirección que, obviamente, con muchos más detalles y pilares de juegos, etcétera, pero que nos ha servido un poco de brújula, de guía, cuando se han tenido que tomar decisiones a ver si realmente estábamos cumpliendo estos principios. Cuando decidimos dónde se tenía que ubicar este juego, decidimos que si era un revival de la saga 2D, lo mejor sería ubicarlo en el episodio más mítico, que es el primero. No el primero, que es el de arcade, pero el primero de los de NES. Dijimos que eso sería el sitio perfecto para hacer un Remember. Aquí hablamos mucho con Koei Tecmo precisamente para saber, porque la timeline era un poco confusa. Realmente nos confirmaron que era así. Entonces, en ese momento, los fans del primero recordaréis que Ryu se va a vengar a su padre supuestamente muerto, que luego no lo está, a Latinoamérica. Así que no nos dejaba espacio para hacer nuevas aventuras de Ryu. Así que pensamos en crear un personaje nuevo, que además tuviera un poquito más de espacio para evolucionar, para tener su propio camino. Dos de las ideas que más nos gustaban cuando conceptualizábamos personajes era un discípulo de Ryu o un miembro de los malos, ¿no? Porque la fantasía de jugar con los malos de los juegos siempre es algo que nos mola mucho y pensamos, ostras, un personaje del clan de la Araña Negra, que es muy mítico, de los Ninja Gaiden 3D, del 2 sobre todo. Pues eran dos ideas que nos seducían mucho y al final fue un poco el meme de, oye, pues why not both, ¿no? Claro, eso a nivel de diseño, pues hostia, dos personajes, ya empiezan a salir ideas y tal. Y fue una propuesta que se hizo tanto Dotemu como Koei Tecmo, gustó mucho y, digamos, esto es un poco la génesis de los personajes. Luego, además, obviamente, para integrarlo en todo el universo de Ninja Gaiden y que todo tuviera una coherencia con una saga que lleva tantos años y que ha tenido ya un reboot de 3D, pues, obviamente, pues pedimos permiso para utilizar personajes clásicos, los que tenían su historia más clara, pues Ryu, Joe, el padre, la Shrine Maiden, etcétera, y traer algunos personajes del mundo 3D que no habían sido explorados, digamos, en la saga 2D, como todo el clan de la Araña Negra o el mítico Muramasa, que es el que se encarga de vendernos armas, hacer upgrades, etcétera. Y vamos a pasar un poco a hablar de diseño de juego. Os dejo con Uri. Botón verde. Buenas. Pues nada, como ha dicho David, vamos a hablar un poco por encima sobre el proceso de diseño del juego. Costadme al micro. Y vamos a empezar un poco por lo que son los pilares, que es un poco la idea primigenia que tuvimos cuando pensamos en el juego, y es algo que hemos tratado de mantener durante toda la producción, ya que ha sido un poco la visión que ha tenido David y la que nosotros hemos seguido para acabar haciendo el juego. Un poco por encima, queríamos que fuera un juego hack and slash, que haya acción constante para que el jugador se sienta que está surfeando los niveles, que entra en esto que llamamos la zona. Y luego tenemos también, queremos mantener la sensación esta de los juegos de NES originales, donde el jugador mata a todos los enemigos de un golpe. Esto, pues al final lo hemos hecho entre comillas. Los que habéis jugado sabréis que hay algunos enemigos que sí que aguantan más de unos golpes o que directamente tienen escudos. Pero bueno, hemos hecho otras cosas para poder alcanzar un poco esta idea original, que ya os contaré un poco más adelante.
Y luego también lo que queríamos era hacer una barrera de entrada bajita para introducir nuevos jugadores a la saga, pero como sabemos que los jugadores de Ninja Gaiden son bastante hardcore, queríamos que, pues, que se pudieran desenvolver muy bien en el juego y conseguir una maestría con este y nada, que se sintieran muy buenos jugando. Pues aquí con estas maravillosas ilustraciones de María os voy a hablar un poco de dónde partimos. Nosotros cogimos el moveset original de Ninja Gaiden 3 de NES, donde Ryu, en este caso, pues podía hacer los movimientos de correr, saltar, atacar, y ahí se introdujo que podía también colgarse de techos y hacer saltos desde las paredes. Ese fue un poco el movement básico y también nos basamos ahí sobre todo con las métricas, para intentar mantener la misma sensación que tenía el jugador que jugaba ese juego, que se mantenga con el nuevo que hemos creado. Luego, claro, el último juego 2D salió hace 30 años. El mercado de ese entonces es bastante distinto al que tenemos ahora. Así que hemos tenido que diseñar algunas cosas para actualizar la fórmula y que se adapte, ¿no?, a los estándares actuales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Guillotine Boost. El Guillotine Boost es un movimiento que nos sirve tanto para la ofensiva como para la defensiva y también para que el jugador se pueda mover por el escenario. Es un movimiento que el jugador pulsa un botón y rápidamente hace un giro que funciona como un parry. Los que habéis jugado al Cuphead os sonará el parry que hay ahí, pero aquí en este caso se puede hacer con cualquier enemigo, con elementos de escenario, también proyectiles. Es un recurso muy valioso para el jugador. Esto nos ayuda mucho ya que el ritmo del juego ha subido mucho en comparación a los de NES y al ser un movimiento tan reactivo, pues ayuda también a que el jugador pueda llegar a este ritmo frenético que pedimos. Luego estamos las hipercargas. Como he dicho antes, queremos que todos los enemigos mueran de un golpe. Aquí lo que hemos hecho es crear este nuevo sistema donde el jugador, bajo ciertos criterios, puede conseguir un ataque mejorado que conseguirá derrotar a los enemigos con escudo que den mucha vida de un solo golpe. Esto es un poco la mecánica core del juego en la que nos hemos basado, ya que comparando con los juegos originales, la dificultad estaba un poco en conseguir llegar hasta donde los enemigos tenían su punto débil y en esta posición pues derrotarles. Pues ya el propio movimiento, como era más de su época, ahí estaba la propia dificultad en controlar al jugador. Nosotros, como hemos tratado de que el movimiento sea muy fiel al jugador y cada input se ve inmediatamente respondido en el juego, pues esto no se convertía en una dificultad ya que si el jugador quería llegar a un sitio, podía llegar ahí sin problemas. Entonces hemos creado un tipo de enemigos que aguantan muchos golpes o llevan escudo directamente y el jugador no puede simplemente llegar ahí y derrotarlos. Entonces, con este sistema lo que hemos hecho es que el jugador dentro de una situación de combate tiene que crearse una pequeña estrategia donde importa el orden en el que derrota a los enemigos. A lo largo, bueno, en estas situaciones de combate habrá normalmente un enemigo que te barra el paso, lo que llamamos los blockers, y luego un enemigo con un aura. Si matas a ese enemigo con un aura, obtienes ataque espacial y puedes derrotar al enemigo que te bloquea. Entonces, un poco la dificultad entra en esas decisiones rápidas que tiene que ir haciendo el jugador momento a momento para poder priorizar bien a qué enemigo matar, en qué orden, para conseguir derrotar al enemigo que te bloquea de un solo golpe. Y un poco es ahí la dinámica que entra de ir rápidamente fluyendo por el escenario, escogiendo qué enemigo tienes que matar para poder hacerlo lo más rápido que puedas. Luego, otra cosa que hemos introducido es Akumori, que es nuestra otra protagonista, y esta lo que hace es un poco expandir el moveset que tiene Kenji. Hemos añadido un nuevo recurso, que es el Ki, que se obtiene atacando enemigos con ataque melee. Con el Ki puedes lanzar Kunai y también usar los Spider Weapons y los Ragebone Arts, que son nuevas habilidades que hemos introducido. Las primeras están basadas en los juegos de NES originales, los que habéis jugado. Sabéis que hay ahí unos objetos que te dan unas armas especiales y un poco en eso está basado. Y luego los Ragebone Arts serían un poco como las ultis del Smash, que el jugador en un momento de pánico puede pulsar un botón y limpiar toda la pantalla. Luego tenemos también los altares demoníacos, que lo hicimos para dar un poco más de identidad al gameplay de Kumori. Esto, durante los niveles, el jugador jugará una sección que sería un poco contrarreloj. Solo con Kumori
y es un poco para romper el ritmo de los niveles normales y dar un poco de variedad. Avanzo rápido, que me estoy encantando por aquí. Luego hemos introducido, a diferencia de los juegos originales, pues necesitamos cosas modernas. ¿Y qué más moderno hay que una tienda donde el jugador pueda gastarse dinero y crearse sus builds, ¿no? Pues un poco es por donde hemos tirado. El jugador puede comprarse talismanes, que serían pasivas y modifican varios aspectos del juego. Y luego tenemos los Spider Weapons y los Rage Bonards que hemos dicho antes. Pues hay distintas variedades que cada una pues, es mejor para cierto tipo de gameplay y es aquí donde el jugador decide cuál se adapta mejor a la manera que ellos quieren jugar. Bueno, sobre enemigos y bosses, ya hemos comentado un poco el tipo de enemigos que tenemos. El proceso ha sido crear enemigos ha sido algo que hemos hecho todo el equipo. María nos hacía el concept, luego yo hacía el diseño, Enric pasaba a crearlos y luego era así un ciclo continuo entre todos nosotros. Y nada, sobre los bosses también hemos querido mantener este ataque especial, la hipercarga, que aquí en vez de derrotarlos de un solo toque, lo que hacemos es pues, staggerearlos para crear una ventana donde el jugador pueda bajarles la vida muy rápido. Y por último, tenemos también el sistema de puntuación, que es algo que hemos añadido, que es algo un poco la filosofía que tienen todos los juegos de Dotemu, que es incentivar a la rejugabilidad. Y sobre todo creímos que funcionaría bien en este juego para incentivar a que el jugador masterice el juego y se juegue como nosotros queremos. Entonces, lo que hemos hecho es dar una score en función de la performance que ha hecho el jugador y basándose también en pequeños challenges que llevamos, que lo que serían es pues, nos sirven para que el jugador tenga continuamente una pequeña meta en el jugador en mente y no sea simplemente tirar para adelante, sino, vale, tengo que jugar de esta manera, así que vamos a hacerlo para sacar la mejor nota. Y nada, ahora le voy a pasar el micro a Maiku, que nos va a hablar un poco del arte del juego. Hola. Esto no puedo hablar de esto. Esto era cosa tuya. David. Vale. Bueno, ya hablo un poco con esto. No tenemos nadie de los directores de arte hoy con nosotros, pero igualmente queríamos hablar un poco de arte, de los pilares estéticos. ¿Vale? Estos los definimos junto al director de arte, junto a Nerkin, que comentamos. Un poco los pilares eran conseguir gráficos de máxima calidad. El estilo gráfico que buscábamos era como si Ninja Gaiden hubiera hecho el paso ya no de los 8 bits a los 16, sino a los 32. La época Saturn, PlayStation y los arcades de la época, los últimos sobre todo de Capcom y los cantos de cisne de SNK en Neo Geo, Blast Blade, todos los versus de Capcom, etcétera, fueron un poco las grandes inspiraciones a nivel de paleta, a nivel de colores. Veníamos de un mundo mucho más oscuro, de Blasphemous, y buscamos algo mucho más colorido, mucho más donde dejaron de publicar los Ninja Gaiden 2D en el 3, que en el 3 precisamente hubo un tie-in con un OVA de anime, y entonces buscamos recuperar esa estética anime seinen de los 90, lo cual Maiko es una experta, una presentación mucho más estilizada, pensado totalmente en que fuera un show de ninjas y sobre todo sabiendo que necesitábamos un ritmo muy rápido, entornos que fueran muy legibles. Esto es uno de los primeros mock-ups que se hizo del juego, que además, si habéis visto la edición coleccionista, es lo que decidimos para meter como en el standee acrílico con todas sus capas, porque nos sirvió un poco de piedra, ¿no? de objeto a seguir cuando teníamos dudas estéticas. También a nivel de resolución decidimos coger una resolución un poco menor que la que utilizábamos en Blasphemous. El personaje realmente tiene el mismo tamaño, pero queríamos como más presencia de personajes en pantalla para que se sintiera como muy arcade, bichos más grandes. Decidimos bloquear también el scroll como hacían los Gaidens originales en horizontal o en vertical. Hay pocos sitios donde lo hacemos flotante. Precisamente porque como va muy rápido, queríamos que los diseñadores siempre tuvieran claro lo que el jugador iba a ver en cada momento en la pantalla.
con lo cual no hacemos ese salto que la cámara sigue, que puede dejar en un momento dado, sin que el diseñador lo sepa, a algún enemigo invisible, algo que te dispara que no ves, etcétera. Con lo cual trabajamos con esta limitación que a veces fue un reto, pero por otro lado nos permitía a los diseñadores pues, tener control total sobre todo lo que se veía en pantalla. La resolución que usamos es 480 x 270, que no se ve aquí. Es una resolución que utilizan muchos juegos también pixel art modernos. Y la manera de trabajar, pues desde dirección, con diseño, manejábamos, bueno, describíamos los biomas, dábamos muchas referencias. Nerkin hacía sus maravillosos bocetos donde se pone un poco el tono, los colores, el mood, el feeling que va a ser, y después los diseñadores, eso se pasa a pixel art, se hacen uno de los primeros mockups sin tener en cuenta ni tiles ni nada, simplemente un poco la estética, y después pues los diseñadores obviamente colocan todos los objetos, todas las colisiones, toda la geometría que llamamos del escenario a nivel de cuadrícula, y después hay una conversación constante entre arte y diseño. Cuando Miguel, por ejemplo, hace ese pozo, y claro, los artistas dicen, ¿y cómo decoro esto? No, es que yo me imagino que esto va a ser un pozo de una mina abandonada y tal, y entonces hablando con Nerkin crean algunos concepts, se itera sobre ello y una vez se aprueba se pasa a pixel art, que digamos que es la parte más costosa. Y así se ha ido trabajando durante todo el proyecto. Es muy gracioso porque Nerkin estos dibujos les llama concepts servilleteros. Cágate. O sea, concept servilletero, yo me hago un artbook con esto. Pero bueno, para él son concepts servilleteros, ¿no? Y ha habido mucho trabajo también de documentación. Ha sido muy útil saber que la saga, conocer que la saga ha tenido un remake en 3D, porque se ha podido utilizar pues mucho cuando hemos recreado, por ejemplo, la Hayabusa Village, pues han utilizado muchas referencias para ser fiel a todo el material que se había creado en la saga. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues yo soy Maiku, soy la concept artist del juego y me he encargado básicamente de hacer todos los personajes, diseño de enemigos, también me he encargado de las cutscenes y de vez en cuando un poquito de pixel art. Y último, el manual, que como podéis haber visto en la presentación, han sido varias imágenes que hemos ido mostrando con el fondo blanco como a tinta, intentando como revocar a esta época. Y nada, ya lo ha comentado un poco David, pero mis mayores inspiraciones para hacer los diseños ha sido de los años 90, el anime, porque se caracterizaba por ser muy gore, muy violento, yo creo que iba muy en la onda con Ninja Gaiden. Y también pues una estética japonesa, sobre todo al principio, con muchos demonios basados en leyendas sobre yokais y demás. O por lo menos yo lo he intentado. y nada, yo creo que ya paso al siguiente. También me he encargado de hacer las expresiones de los portraits en pixel art. Y mi trabajo como concept muchas veces será junto con Uri, le preguntaba, oye, ¿cómo va a ser un poco el comportamiento de este bicho? Para intentar darle un poco de sentido a lo que estéticamente quiere representar. Entonces, el primero y el segundo están basados en una leyenda japonesa, que son la de los hermanos Oni, el rojo y el azul. Entonces, eso ha sido un ejemplo. O, por ejemplo, en los de abajo, queremos un enemigo grande que te bloquee, que además te lance fuego. Y ahí está esa señora, que si habéis jugado al juego, pues es muy puñetera. O la chica que lanza cuchillo, lo mismo, me da una descripción básica y yo me baso en eso. También ha sucedido al contrario, como por ejemplo con el boss de no me acuerdo cómo Obsidral, que nada, hice un diseño así muy molongo y eso ha dado lugar a también inspirar un poco cómo van a ser sus ataques o cómo iba a tener el mood el personaje. Y bueno, eso, que he trabajado junto con animación, codo con codo para que saliese cada cosa. A veces me preguntaban, oye, ¿qué mood va a tener este personaje o qué es lo que hace? Pues, vuelva para atrás. Y algunas veces les hacía un dibujo, pues mira, como tiene 4 brazos, los de arriba pues déjalos estáticos, o este que pega saltos, pues que tengan los brazos siempre así. Entonces, bueno, detalles. Trabajar codo con animación, con Raúl, JJ, Laper, todos. Y bueno, voy a contaros un poco el diseño de Kenji, que cuando empecé a dibujarlo, teníamos una idea de que se pareciese pues a Ryu, porque va un poco por donde iba la onda. Y de hecho, al principio lo hacía con la capucha, que lo podéis ver ahí por la derecha.
y hice varios diseños de capucha. Y yo en mi afuera interno digo, bueno, yo me animaba y lo dibujaba por mi cuenta, la carita que tenía. Y hubo un día que dije a los compañeros, oye, ¿en verdad vamos a dejarle sin capucha? Porque es como muy guapo y tal. Y fue una de las cosas características que Kenji sea tan guapete y vaya enseñando la carita. Y de hecho al principio tampoco tenía muy claro cómo iba a ser su edad. De hecho se puede ver que a la derecha es jovencito, más mayor o incluso aquí. Y nada, proceso, así quedó, con unos cuantos bocetitos. Estos comentarios sobre todo eran para cuando lo iban a animar, porque quería que siempre tuviese el flequillo en el mismo sitio, que el cruce del kimono se cambiase de lugar. Cosas importantes japonesas, no nuestras, pero de ellos sí. Y nada, intenté darle también un toque un poco más moderno al diseño de Ryu, porque era, pues, para intentar diferenciarlo un poco, porque Ryu, por ejemplo, en vez de llevar las grebas, lleva unas vendas negras. Y bueno, no va con capucha, obviamente. También le puse la camisetita un poquito más deportiva, más modernita. Las zapatillas que lleva, que recuerdan un poco a zapatillas nuestras. Y nada, así ha quedado de guapetón. Tradicional, pero modernito. Y con Kumori, lo importante era destacar que era del clan de la araña negra. Entonces tenía que tener motivos que recordasen a eso, pero tampoco podía ser muy loco porque luego en pixel art todo se ve súper pequeñito. Entonces tenían que ser cosas que se viesen a simple vista y que definieran lo que era y que también era mala. Y de un simple vistazo puedas ver qué es lo que es. Entonces, fácil. Una araña gigante en la espalda. Claro, para todo el mundo, ya está. Sencillo. Se llegaron a hacer un montón de iteraciones para vestidos y para pelos, para que fuera identitario. Los conté, fueron 50 vestidos y 30 pelos. Fue horrible, pero nada, estuvo súper bien. También hubo muchos consejos por parte de animación para que tuviese algún tipo de interés de silueta, por eso lleva la falda al viento. Y también es muy interesante que ella tiene la pose de espaldas, tan identitaria de ella y muy al contrario que Kenji. Todo contrastes, todo interesante. Y nada, quedó así de guapetona, que se ve malota, pero con sus uñates y sus hierros y sus armaduras. Es genial, la amo. Y os cuento un poquito, muy deprisa, sobre el Tecmo Theater, que no sé si lo conocéis, era un sistema que creó Koei. ¿Fue Koei? Tecmo. Fue Tecmo, vale, ok. Y realmente lo crearon con el Ninja Gaiden, en el que básicamente lo que hacen es, para no comerse tanta memoria, porque era para la NES, explicándolo rápido y mal, porque no soy programadora, lo que hacen es deslizar sobre todo imágenes o los personajes sobre la propia imagen o usar muy pocos frames, tales como guiñar o cerrar los ojos, abrir la boca, muy poquito, porque no daba para más. Pero quisimos mantenerlo porque, al fin y al cabo, como creó una marca y a partir de ese momento hicieron varios juegos que tenían ese estilo. Entonces, para hacerlo, si os fijáis en esta imagen de aquí, que no la he dejado fea aposta, para que veáis que le he dejado como unos trozos para que hiciera el slide y se pudiera mover de arriba a abajo cuando sale en la imagen el juego. Y nada, el proceso fue guión, Jordi de Paco, saluda, que es el que me escribía un poco el mood, que quería transmitir la imagen, los guiones, lo que iba a decir cada personaje. A raíz de eso, creaba un storyboard que no está aquí y jamás veréis porque es horrible, en el que básicamente hacía una composición muy sencilla para entender dónde iba a estar cada elemento y que de un vistazo tú ya vieras, yo ya tenía que pensar en qué orden quería que la gente viese la imagen y en qué orden iban a entrar y salir los slides que van a salir en la imagen. De hecho, muchas veces las han cogido tal cual, así de feas, y las han puesto en el juego para poder planificar los tiempos y cuánto iba a ser de espacio y demás para los cortes. Luego, una vez aprobado, después varias iteraciones, a lo mejor algún cambio, porque algunas imágenes jamás veréis, porque se ha decidido cambiar de cámara o a lo mejor el personaje entraba por otro lado en la escena y se han tenido que modificar. Después de eso pasaba limpio, colores planitos, con unos colores muy básicos. Os habréis fijado que lo he puesto todo en blanco y negro. Y esto es porque muchas veces no sabían qué escena iba a ir, ni si era de día o de noche. Y yo, mira, yo lo pongo en blanco y negro, luego decidís. Y nada, luego nuestros magníficos pixel artists han hecho el arte final, súper hermosa. Y nuestro compañero ya le ponía el cherry top, la animación del brillo de la espada,
el pelito meciéndose, la hierba que se mueve, es precioso. Y nada, este es un poco el resultado, queriendo ser súper fieles al juego original, como podéis ver. La posición de los personajes, la forma en la que chocan, los rayos, la caída. Un poquito obses. Ahí está. Os lo dejo que lo veáis más porque es precioso. Falta la música de Sergio, que lo pone todo molón, todo dramático, es genial. Vale. Y ya para terminar, para no enrollarme demasiado, también me encargué del manual, que para algunas cosas he tenido que tomar ya cosas que estaban en el juego, como es el HUD, que es donde está la carita de Kenji, y hacerle un diseño molongo que recordase mucho a esa época. Y lo típico del personaje, ya sabemos quién es, ya lo ha contado. No nos hace falta saber esto, pero mola. En verdad es chulísimo. Y nada, contando un poco de cada personaje, estas ilustraciones son exclusivas del manual, o sea que no las vais a poder conseguir de otra forma. Solo digo, comprar la versión física. Y nada, para que veáis que me inspiré al 200%, los manuales antiguos de Ninja Gaiden, que me fascinan. Esta mañana me han prestado uno en español y estoy como, increíble. Y innecesario mensaje, this game is for one player only. Ok, pero no, lo ponían en el manual y a mí me pareció gracioso, igual que ya sabemos que para la izquierda es el botón de la izquierda y la derecha de la derecha. Da igual, es precioso, ¿qué más da? Y nada, que compréis el manual, que viene en la versión física. Y ya está. Ahora nos vas a dar la chapa. Exacto. Con numeritos. Con ceros y unos. Bueno, yo soy Enric y os voy a hacer una breve pincelada sobre todo el tema más técnico del proyecto. Más que nada aquí tenéis un pequeño... Bueno, tenéis volcados todos los iconos de las aplicaciones, programas que hemos usado. Sobre todo Teams para comunicarnos, Unity es el motor del que hemos tirado, Plastic es controlador de versiones, Visual Studio nuestro IDE. Tenemos Reaper para todo el tema del sound design, Cubase para la grabación, producción, masterización, etc. Y luego tenemos Wise para integrarlo con el motor. Luego tenemos Jira para organizarnos, que hemos utilizado Scrum. Y tenemos Confluence para documentar. Y por último, Asprite para hacer sprites, animaciones, etc. Photoshop, pues para concepts, para algún fondo. Entonces, hemos usado varios plugins. Los más importantes o los que cabe más destacar son estos de aquí. El One Packer es para optimizar spreadsheets, o sea, para hacerlos de tamaño más reducido. El Power Sprite Animator sirve para poder animar mucho más, de forma mucho más ágil en lo que es el propio editor. Rewired es para input. El I2 Localization es para localización y Playmaker es una especie de... ya os lo diré. Bueno, es para hacer scripting visual, exacto. Y se puede toquetear de una forma, bueno, sin tener tanta expertise en programación. Es decir, aquí, por ejemplo, tenéis un caso en el que se reproduce una cutscene si no se ha jugado un nivel anteriormente. Cosa muy sencillita y esto permite pues, a diseño, por ejemplo, un perfil no tan técnico, poder toquetear sin tener que saber sobre programación. Y en cuanto a Wise, tenemos el Mastering Suite y el Motion, que es sobre bueno, todo el tema de vibraciones. Entonces, el framework, el core de lo que es el código, es un legado de Blasphemous, parte de ahí, y tiene una arquitectura pues, con scriptable objects. Cada scriptable es un módulo de lógica que se puede añadir y quitar a gusto, y no afecta al resto de cosas. Y algunos de estos módulos funcionan como Entity Component System, que es bueno, un patrón de arquitectura. Podéis buscarlos ambos. Entonces, hemos hecho varias tools durante el desarrollo que han sido por necesidades que han ido surgiendo. Tenéis aquí una captura, la de abajo a la izquierda, que es una foto de un inspector con botones que permite navegar entre escenas para no tener que buscar ahí L, no sé qué, zona, no sé cuántos y tenerlas aquí a mano o abrir y cerrar prefabs, poder guardarlos antes de cerrarlos o lo que nos interese. Cosas para integrar Wise y eventos de audio, etcétera, o pues automatización de procesos de lo que es el propio framework para no tener que estar creando cosas, tener templates, pulsar un botón y que se generen las cosas rápidamente. Y por último tenéis pues
una captura tonta de una tool que sirve para poner máscaras donde habrá splashes de sangre cuando muere un enemigo y las permite ver, pues ahí donde las hay está en rojo. El controlador del personaje, a diferencia del de Blasphemous, es mucho más ágil y rápido, entonces, eso es una diferencia fundamental. Y esta funciona con habilidades que se ejecutan por el input del jugador. Entonces, estas habilidades se pueden ejecutar a la vez, pueden interrumpirse entre ellas o pueden bloquearse. Y aquí tenéis una captura del animator del player con un montón de transiciones y subestados, porque si una habilidad se puede interrumpir o cancelar, necesita tener transiciones de una a otra para poderse enlazar bien y que no quede un monigote feo. Y arriba a la derecha tenéis, por ejemplo, una ventana de cancelación concreta en una habilidad donde se puede interrumpir, si no, no. Y nada, pues abajo a la derecha podéis ver una habilidad que se está ejecutando, tenemos ahí inspector que muestra cuáles están presentes o no para poder ejecutarse. Entonces, estas abilities no son solo para el jugador, también son para los enemigos y evidentemente no son controladas por input. Entonces, esas IAs, las más sencillitas, funcionan con scripts monobehavior sencillitos que evalúan un par de condiciones y entonces ejecutan habilidades pues al gusto. Los más complejos tienen Hierarchical Task Networks, que al final también tiran de estas habilidades, pero como por ejemplo el caso de bosses que tienen ataques específicos, implementan tareas para hacer dichos ataques. Entonces combinan un poco las dos cosas. Ya por último, todo el tema del tileset, como habéis visto anteriormente, primero pasa por un proceso de concept, luego se pasa a los pixel artists, quedan piezas sueltas que se organizan en sprite sheets, piezas modulares, y eso se organiza en tilesets que luego pues, utilizamos con el tilemap. Entonces, al final esto es colocar con la cuadrícula, ir poniendo los tiles que nos interesa, pero esto no nos supone ninguna limitación técnica, es decir, no hay límite de capas, no hay límite de memoria ni límite de tiles. Entonces, una vez se han colocado dichos tiles, con las capas que nos ha parecido bien, se colocan pegatinas encima, se colocan fondos detrás y eso todo es manual. Y una característica también que tiene este proyecto con esto es que después, mediante los tiles, asignamos a cada lado del tile un material, piedra, madera, hierba, y eso sirve para evaluar qué VFX pueden salir en el suelo, si se puede salir humito, no puede salir humito, si los footsteps son de piedra, tierra, etc. Entonces, esto. Y nada, yo os dejo que nos quiero dar la chapa y pasamos a la cronología. Yo creo que no, que no es ninguna chapa. Creo que Enric habla muy bien y se tiene que hablar más de programación. No tenemos mucho tiempo. Espero que haya servido un poco para ver un poco de cada departamento. Falta música. Sergio tiene un thread interesantísimo. Sergio de Prado, si lo buscáis en Twitter y Blue Sky, hizo un thread interesantísimo sobre cómo ha hecho toda la música. De aquí a poco saldrá un post en el blog de Wise también razonando mucho sobre el proceso creativo detrás de eso. Esperemos que en algún espacio también pueda explayarse, porque la verdad es que el trabajo tanto de sonorización como de música ha sido increíble. Un poco para cerrar, una cronología del proyecto. La preproducción de este proyecto arrancó en enero del 23, pero antes de eso había toda una fase que internamente en The Game Kitchen se llama de ProDesign, que llevó alrededor de un año desde que llegó la noticia de, oye, hay esta opción, hasta que se llegó a arrancar el proyecto, manejar el equipo, etc. La preproducción empezó con un equipo más reducido que el que habéis visto al inicio, ¿vale? Básicamente trabajando con los leads para establecer bien las bases de dirección y de producción de lo que iba a ser el proyecto y sobre todo para poner de acuerdo a las tres partes implicadas para que todo el mundo tuviera muy claro qué es lo que se iba a hacer, que es una de las cosas más difíciles y por suerte sirvió bastante bien esta etapa de preproducción para que pues el desarrollo fuera más o menos fluido. A partir de esto, trabajando todos un poco en la cueva, estuvimos 2 años, eso siempre decimos que es lo más difícil, lo que más nos ha costado, mantener la boca chapada durante 2 años de ¿qué haces? Bueno, bien, aquí haciendo cosas, tal. Pero ¿cómo va este tiempo que, bueno, bien, tal? Hasta incluso con los compañeros de la empresa. Hasta Cada con vez que venía alguien, minimizando.
Sí, sí. El NDA era muy fuerte, no se podía escapar nada. Nos dijeron también pues, que se iba a hacer una revitalización de toda la saga. Era muy importante no hablar de que se estaba haciendo Ninja Gaiden 4 y todo eso. Y entonces era como una presión, sobre todo al final, de cara al lanzamiento. Era el rollo, hostia, no se ha liqueado nada, que no se liquee nada, por favor, que nadie se le vaya la boca un día de borrachera en un bar. Por suerte funcionó bien. Y 2 años después, en los Game Awards de diciembre de 2024, se hizo por fin público que estábamos trabajando en Ninja Gaiden Richmond. Creo que debíamos estar en alfa o en pre-alfa. Para entonces ya quedaban solo unos poquitos meses de desarrollo, ya estaban arrancando las labores de porting y entonces a partir de aquí ya empieza la maquinaria de marketing a funcionar y es un poco lo que os vamos a explicar. Este fue el primer bit, este fue como dar a conocer al público que existe este juego con el primer tráiler. Si os fijáis en este primer tráiler solo sale Kenji, lo hicimos muy a propósito para guardarnos el bit de Kumori para después. ¿Vale? Ya sabéis que, pues, por ejemplo, Game Awards, los Nintendo Indie Worlds y todo esto son ahora mismo los escaparates más importantes, pero solo puedes estar ahí si llevas algo gordo y si llevas algo que no se ha anunciado. Entonces, pues los bits de marketing los van calculando muy bien a ver qué tipo de información vamos dando. La primera, que existe el juego. La segunda fue un evento a puerta cerrada en París, creo que en abril, más o menos, en el que Dotemu invitó a toda una serie de periodistas a hacer hands-on en el juego y aquí por primera vez se les revela que existe Kumori, que es otro personaje, que es core para la jugabilidad y todo el juego. Se hacen las primeras previews a puerta cerrada, un mes y pico más tarde, en el State of Play. No fue en el State of Play esto. En un anuncio totalmente aparte, salen, digamos, las previews con el tráiler de reveal de Kumori. Este fue el segundo bit de marketing, abril de 2025, y con todas las previews, que la verdad es que la prensa se portó súper bien y nos cubrieron en muchos sitios. Y después el tercer bit, que fue en el State of Play, ya en junio del 25 habíamos puesto que sale en el 25, no habíamos dicho cuánto, y este fue cuándo, y este fue el tercer y último antes del lanzamiento, que tenía como 2 noticias. Una, la fecha de lanzamiento, y 2, anunciamos todos los guest composers, que aparte de Sergio, que ha estado capitaneando la banda sonora, contamos con el trío de compositores originales de Ninja Gaiden de NES, que es una banda sonora que es muy mítica y muy conocida dentro del mundo del chiptune. Kaori Nakabai en medio, Ryuichi Nitta a la izquierda y Keiji Yamagishi a la derecha. Aparte de ellos, haciendo temas nuevos, Sergio también tuvo la oportunidad de remezclar algunos de los temas clásicos que esta gente había compuesto. Y final, pues día de lanzamiento, tuvimos la suerte de que Nintendo España nos invitó a presentar allá a Madrid el juego con ellos y después un poco el aftermath. La verdad es que no podríamos estar más contentos con la recepción. Ha funcionado súper bien, tanto a nivel de crítica como a nivel de Steam. Aquí hemos hecho una trampa porque el otro día vimos que estamos en overwhelming positive al final, pero alguien puso una review negativa y volvemos a estar a 94% positivos. Si lo tenéis, dejad una review positiva, por favor. Ya sabéis que los indies siempre mendigaremos reviews y wishlist hasta el final de nuestros días. Es importante. No solo nosotros, sino todos los que hay aquí. Haced wishlist a todos los juegos, que antes hablaba con un publisher y es verdad. O sea, es gratis y a los indies nos va que cuando presentemos un juego se vea que hay un volumen interesante de wishlist o no, y aunque sea entre nosotros nos tenemos que seguir apoyando. Perdonad. Post lanzamiento tuvimos este maravilloso pack con el que llamamos el otro juego de ninjas de este año, que fue una pasada. Ahí eso fue Sega y Koei Tecmo, que no sé, que un día se encontraron en un artículo no sé qué y nos llamaron y dijimos, vamos a hacer un pack, y nosotros, vamos a hacer un pack, esto es maravilloso. Somos fans de Shinobi. Era muy divertido porque cuando salían trailers de Shinobi era el rollo, hostia, que tienen un nivel en un laboratorio, nosotros también. Hostia, que tienen un nivel que va con no sé qué, nosotros también. Hostia, que han puesto este enemigo, nosotros también. Y al final, bueno, somos gente que han crecido con los mismos juegos y tenemos las mismas referencias. Y es bastante chulo, ¿no? Ver cómo dentro de que son juegos muy distintos, hay cosas que son muy similares.
Aparte, hemos sacado varios parches. El Day One fue el más importante, donde recogíamos mucho del feedback que habíamos tenido de la gente, más opciones que se pedían, desbloquear el modo hard para super hardcore fans derrotando a Ryu, por ejemplo, y no te tenías que pasar el juego entero, etc. Además, con la gente de Tesura y Silver Lining, la edición coleccionista, que estamos súper contentos porque a veces cuando hablamos de la edición coleccionista, los pixel artists decían, hostia, es que en las ediciones coleccionistas falta pixelar, ¿no? Y aquí, pues, Dotemu nos dio mucha libertad para proponer. Tenemos el standee ese con todas las capas, como veis, muy basado en el concepto original, los ítems del juego, hay un mapa de tela basado en el mapa y, por supuesto, el manual de instrucciones, que desde el principio fue como, necesitamos meter esto porque es un revival. En el futuro se viene un LP doble, un vinilo, con toda la banda sonora y algunas cosas futuras que ya revelaremos más adelante y que hacemos un poco de tease ahora mismo. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que haya sido útil. No sé si hay tiempo para Q&A, lo siento, pero... ¿Hay tiempo? ¿Una pregunta? 3 minutos. Una pregunta. El más rápido, la más rápida. ¿No hay preguntas? Esta es para Uri o para Enric. Para Uri. Uri, quería preguntarte sobre el post-release, si la dificultad en sí fue la que esperabais y sobre todo el parche día 1, si tuviste que tocar muchas cosas y tal, en cuanto a dificultad. Si la dificultad es la que esperábamos, bueno, ¿puedes repetir que se ha cortado un poco? Sí, que si la dificultad era la que esperabais y Sí. que si habéis tenido que cambiar muchas cosas. Pues la verdad que sí que ha ido un poco lo que esperábamos, pero bueno, básicamente porque antes de lanzarlo lo hemos probado ya con mucha gente y a lo largo de todo el proyecto hemos ido ajustando esta dificultad. Hay gente de todo, hay gente que dice que el juego es demasiado fácil, pero bueno, son los puristas de los juegos de NES. Luego gente que dice que es demasiado difícil, pero bueno, para eso también hemos implementado un poco estas opciones de accesibilidad, para que todo el mundo pueda jugar y no sirva esto como una limitación, ¿no? También mucha gente nos ha dicho que gracias a estas opciones ha podido disfrutar del juego. Gente que antes había jugado a los juegos de NES y se los pasaban, pero ahora ya han pasado unos cuantos años y los reflejos se han quedado por ahí, ¿no? Y bueno, cosas de balanceo con el parche día 1, pues alguna cosa habremos hecho. Pues sí que a pesar de que intentamos controlarlo todo, pues siempre cuando se lanza al mercado el número de jugadores que pasan a jugar se multiplica por mucho y siempre hay cosas que pues, no has podido detectar. Pues sí, ahí hemos estado trabajando en ello y nada, creo que ha salido bastante bien. La dificultad creo que nos ha quedado bastante bien ajustada. Al menos a la idea original que teníamos, sí que estamos contentillos. Y eso, si juegas demasiado fácil, también tienes el modo hard, que ahí a mí me cuesta pasármelo todavía. A ti.